Hoy nos visitan dos personas que a base de ilusión, optimismo, fuerza de voluntad y empeño quieren levantar el primer parque temático y cultural dedicado íntegramente al Islam. Medina al-Ándalus se va a llamar y quieren que sea y evoquen la historia andalusí siguiendo un guión conceptual que llevará a recorrer y visualizar cronológicamente 5 áreas intercomunicadas donde se verán las etapas más importantes en la evolución de la cultura andalusí, al tiempo que desean que se convierta en una institución que sirva de punto de encuentro entre Oriente y Occidente con el único deseo de la paz. Los vamos a conocer, ¿verdad, Naima? Pues sí, vamos a conocer a dos de sus promotores, al que ha tenido la idea como a la mente y al que la está ejecutando. Tenemos con nosotros al señor Manuel Saavedra López, que es director de Medina al-Ándalus del proyecto. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Salam alaikum. Alaikum salam. Y tenemos a Jorge Laguna Ortega, que es director del proyecto Medina al-Ándalus y ingeniero civil. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo creo que lo primero es saber cómo a una persona, Manuel, que es el que le ha surgido la idea, en qué circunstancias te encuentras o por qué te surge la idea de poner en marcha un proyecto como es un parque temático dedicado al Ándalus y a esa unión de culturas, Manuel. Sí, bueno, pues es muy fácil. Me lleva a realizar este proyecto, esa necesidad que hay imperiosa de que, de alguna forma, reconozcamos cuáles son nuestras raíces andalusíes, y lo tomo también porque en estos momentos en los que más que nunca es necesario que haya una integración entre los dos mundos, en que haya un acercamiento real entre los dos mundos, es porque es la base principal, el deseo de esta unión de estos dos mundos que hoy están desafortunadamente tan separados, claro. Pues que este punto de encuentro, punto cultural de encuentro en el camino de la paz, como bien ha dicho don Fernando, pues cómo hacerlo físico, ¿no? Entonces, en la creación de este parque cultural temático, Medina al-Ándalus, deseamos y queremos recrear todo lo que significó al-Ándalus y sobre todo, y por encima de todo, basándonos en que fue una época en la que sí pudimos convivir en paz, sin discriminación de razas, ni etnias, ni religiones. Y el resultado que ello ha tenido ha sido muy fructífero a nivel mundial. Tenemos que tener en cuenta que esta cultura en aquel momento supuso pues un baluarte de una potencia increíble. Al-Ándalus se convirtió pues en el espejo en el que se miraba todo el mundo, ¿no? Todo el mundo conocido. Entonces de ahí nace la necesidad. Jorge, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el proyecto? ¿Cuál es la viabilidad y en qué situación están? Sí, vamos a ver, el proyecto ha sido presentado ya precisamente en Casa Árabe hace muy poquito tiempo, donde más o menos trazamos las primeras líneas y dimos los primeros pasos para conseguir plantar la primera piedra, ¿no? Está plantada ya, ¿no? No, ojalá. No. Dentro de poco. Vamos a ver imágenes del cuadernillo que habéis han traído con la publicidad del parque, preciosa. Sí, no, el parque realmente en estos momentos está en búsqueda de financiación. Uno de los puntos más importantes para nosotros de esta entrevista es precisamente llamar a países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes o Qatar a que realmente entre a formar parte de este proyecto, que una por decirlo de alguna forma, de los estandartes que estamos llevando es precisamente que convivamos incluso en el proyecto inicial todas las culturas. Claro. ¿Dónde estaría situado y cuál sería la inversión? Puesto que el estudio se ha hecho actualmente para colocar el parque en Tánger. Sería una zona perfecta, primero porque fue parte de Al-Ándalus, segundo porque es uno de los puntos de encuentro que más puede llamar al mundo occidental, que es la puerta natural de África. Es la puerta natural de África y es el enlace más cercano que tenemos, y además hay un intercambio entre España, Francia,
y por lo tanto Europa, y sería una llamada aglutinando ahí. Eso es, y además este parque tiene que estar dentro del recorrido de parques número 1 que llaman, sí, ¿no? Dentro del circuito de los parques más importantes del mundo. Es lo que pretendemos. Esperemos que entonces, de esa forma llamamos al mundo occidental a conocer absolutamente todos nuestros orígenes, todas nuestras raíces, y conseguir que los dos mundos sean uno. Ningún occidental saldrá de su mundo, pero sin embargo entrarán dentro de un mundo musulmán. Creemos que ese mundo es posible. Claro. Es posible. Y ya enlazando con esto, ¿qué vamos a encontrar en Medina Talanda? Nos vamos a soñar que ya está plantado y que encontraremos ahí. Te lo voy a decir y lo vas a ver. Vamos a ver. El parque está, como bien ha dicho don Fernando antes, está de alguna forma confeccionado en 5 áreas, 4 son culturales. Entonces, en la parte cultural vamos a hacer un camino de la historia en el que vamos a representar las 4 etapas más importantes de Al-Ándalus. Empezamos por la primera etapa, en la que recrearemos los edificios más importantes de esta época, los más singulares. Por ejemplo, empezamos por la etapa... Califato Omeya de Córdoba, ¿no? El Califato Omeya de Córdoba, donde se representa la mezquita de Córdoba. Pasaremos después a los reinos de Taifas. Reinos de Taifas, pues el edificio más singular es la Aljafería de Zaragoza. Y después entraríamos en los almorávides y almohades, en el que ahí tenemos una singularidad muy importante, en el que sí están combinándose la arquitectura, por ejemplo, y la cultura, pero sobre todo la arquitectura entre las dos orillas. Y tenemos la mejor representación, son los minaretes de las mezquitas, empezando por la primera de Marrakech, la Kutubiyya, que después, a continuación, se hizo en la Giralda de Sevilla, que es copia, es hermana, y después está también la de Tlemcen, en Argelia, al margen de la Torre Hassan de Rabat o la Torre del Oro de Sevilla. Y terminamos ya ese recorrido del camino de la historia en el reino nazarí, en el que tendremos representada la Alhambra de Granada. Estas representaciones arquitectónicas van a estar en su escala original. ¡Qué maravilla! Van a ser tematizadas con la tematización es algo que dominamos nosotros, porque hemos participado en la creación de todos los parques temáticos de España. Y entonces, dentro de estos edificios, tendremos unos espacios que queremos, además de representar algo singular de cada uno de estos edificios, lo más importante, pero sí tendremos unas aulas donde queremos que se hagan congresos internacionales, foros internacionales, que sirvan de aulas de aprendizaje, que sirvan también para formación profesional en este caso, de jóvenes que puedan después rehabilitar, restaurar las medinas históricas de todos los países. Esto es muy ambicioso y muy singular. Pero, don Fernando, permítame que hay un elemento muy singular, y es el zoco. El zoco queremos representarlo en cada una de cada área, y va evolucionando en función de su etapa, de su época. Y el zoco, como sabemos que es un patrimonio inmaterial de la humanidad, ahí queremos representar la esencia tanto de los bacalitos como tiendas de souvenir, y sobre todo los artesanos que van a fabricar a la antigua usanza todos esos objetos que tanto significan, que tanto simbolizan, ¿no? ¿Y del parque temático cuál sería, por ejemplo, la atracción estrella? ¿Hay alguna atracción estrella? Aquí sí, vamos, o sea, un parque temático no funciona si no es la atracción estrella. Un parque temático realmente funciona de una forma muy singular, y es una atracción estrella. Entonces, la atracción estrella realmente muchas veces cuesta exactamente lo mismo que todo el parque. O sea, que realmente son atracciones estrella que tiene que ser la que en ese momento no se haya representado. ¿Cuál es la atracción estrella ahora en este momento? Pues puede ser, hay muchas en estudio. Realmente, hasta que la inversión no sea precisa, el problema está en que la que es ahora, si construimos dentro de 2 años, habrá que buscar una mejor. Siempre la de última generación. El parque realmente es el motor económico de toda la zona cultural. Por desgracia, la cultura cuesta dinero más que atraer dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace el parque? Realmente produce un volumen
volumen de visitas tan importante. Ahí quería ir yo. Parque de atracciones. Ahí quería ir yo. Nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría que me dijerais si tenéis ya una estimación de la gente que puede pasar anualmente por este parque. Sí, vamos a ver, los estudios iniciales, tanto analizando el turismo un poco que se mueve por Marruecos y la llamada que produce un parque, están aproximadamente 1,5, 1,7 millones de visitantes entonces al año. Una de las ventajas de Marruecos es que puede dar servicio al parque de forma anual constante, no como le puede pasar a un Disney que tiene un invierno muy malo, ¿no? Y que pese a abrir, pues podría ser una de las mejores llamadas de Marruecos y creemos que se puede conseguir con relativa facilidad. Jorge, don Manuel. Yo quiero terminar con un rápido que nos hemos quedado sin tiempo. Este parque va a servir para dar muchos puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo, sobre todo a nuestros jóvenes. Los jóvenes que necesitan basarse en la cultura. La cultura es la base para desviarle de la atención y que no sean jóvenes como están ahora mismo desestructurados o jóvenes que están parados. Y queremos eso, ¿no? El conocimiento. Es muy importante. Además, cualquier proyecto integrador y cualquier proyecto que busque el entendimiento, el crecimiento y la paz será un proyecto por nuestra parte siempre bien recibido. Pues esperemos que tengan muchísima pronto suerte. Se pueda poner esa primera piedra y nosotros esperamos la invitación que, como decías antes, es que se nos ha hecho corta, pero yo creo que les entrevistamos dentro del parque, sería mucho más interesante. Inshallah, la próxima vez 4 horas, por favor. Por supuesto, recorriendo el parque, que es lo que se tardaría. Muchas gracias. Inshallah. Pues nada, con estas promesas y el deseo de la paz, por supuesto, hacemos una pausita y seguimos enseguida.